Bueno, pues vamos a iniciar la sexta parte de nuestra serie ¿De dónde saldrá el anticristo? Una de las controversias más grandes que han existido acerca de la persona del anticristo ha sido respecto a su nacionalidad. O sea, dicen muchos expositores y han enseñado que el anticristo va a surgir de Roma o del Imperio Romano de Europa. Y esto es parcialmente cierto y parcialmente no es cierto. Y esta enseñanza está basada en Daniel 9, versículo 26, por las palabras que voy a leer. Dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo, repito, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, esto ha contribuido para poder creer o poder describir que este príncipe que ha de venir es el anticristo, que es desde luego, porque de un pueblo que ha de venir, y el pueblo que vino a destruir el templo en el año 70 después de Cristo fue el pueblo romano. Entonces, como el pueblo romano fue el que vino en el año 70 después de Cristo y destruyó la ciudad de Jerusalén, creen o se ha enseñado que entonces el anticristo tiene que venir forzosamente de Roma. Sin embargo, vamos a estudiar un poco más cuidadosa y más profundamente las Escrituras para descubrir que el anticristo no va a surgir de Roma, sino que va a surgir del Medio Oriente. Muy bien, tenemos que comenzar en Daniel capítulo 2 con una enseñanza, una profecía de un sueño que tuvo un rey hace 2606 años, 2610 años aproximadamente, llamado Nabucodonosor. Este rey estaba soñando y de repente vio una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, y las dos piernas de la estatua eran de hierro. Y los pies y los dedos de la estatua eran de hierro con barro mezclado. Muy bien. Este rey en el capítulo 2 de Daniel, pues le mandó a hablar a los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros de aquel tiempo de Babilonia, para preguntarles que por favor le interpretaran el sueño. Pero les dijo, en primer lugar, díganme qué fue lo que soñé, porque los quería entrampar, o sea, quería que no le inventaran. Así que primero díganme lo que soñé y después me dan la interpretación. Desde luego que se juntaron muy preocupados los brujos, los astrólogos y los hechiceros de Babilonia, y ninguno de ellos se atrevió a poder interpretarle el sueño. El rey se enojó, Nabucodonosor, y los mandó matar. Sin embargo, antes de que los matara, el jefe de los eunucos, que era el jefe de los ayudantes del rey en el palacio, tenía una amistad muy cercana con Daniel, que en aquel tiempo Daniel, un judío, un muchacho judío, junto con otros 3 judíos, fue llevado, exiliado a Babilonia. Entonces le contó el capitán de los eunucos a Daniel y le dijo: fíjate que el rey está enojadísimo y ha mandado matar a todos los magos, hechiceros y brujos del reino, de los cuales tú estás incluido, porque pues Daniel era de los principales asesores del rey como consejero. Entonces Daniel le rogó al capitán de los eunucos que le dijera al rey que por favor los dejaran orar durante algún tiempo y él le iba a interpretar el sueño y el significado del sueño. Así pues, en el capítulo 2 de Daniel encontramos que por revelación Daniel recibe el sueño de parte de Dios y la interpretación. Dice el versículo 19 del capítulo 2 del libro de Daniel: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo: sea bendito el nombre de Dios en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Para ya no seguir más adelante con esta lectura, vamos a resumirlo cuando Daniel se presenta entonces después de que Dios le revela el sueño ante el rey Nabucodonosor y le dice lo siguiente: Rey, tú soñaste una grande estatua con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, etc. Quiero decirte que la cabeza de oro representa a tu imperio, o sea, a Babilonia. Después vendrá otro reino, le dijo Daniel, vendrá otro reino que representa la plata bajo el pecho y los brazos que tienen este metal. Y este reino pues será, desde luego, de acuerdo a la historia, los medos y los persas. Y esto es completamente basado en la historia tal y como sucedió. Esto es impresionante de las profecías bíblicas. Y Daniel continúa diciéndole, y después de este segundo reino vendrá otro que de acuerdo a la historia representa el vientre de bronce y que fue Grecia bajo Alejandro el Magno. Y finalmente Daniel le dice al rey, y vendrá un cuarto reino representado por las dos piernas de hierro. Y este cuarto reino, de acuerdo a la historia, lo sabemos que fue Roma. Así que tenemos nosotros la descripción de estos cuatro imperios hace 2600 años, cuando Daniel estaba bajo el imperio babilónico, describiendo los imperios que a través de la historia cronológicamente iban a suceder el imperio babilónico, que fueron los medos persas, en tercer lugar los griegos y en cuarto lugar el imperio romano. Sin embargo, vemos nosotros que también los dedos de los pies y los 10 dedos de los pies representan el final gobierno de la historia del mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, dice Daniel capítulo 2, cuando le acaba de interpretar todo absolutamente en el versículo 41, y esto es muy importante. Centremos nuestra atención un momento en esta descripción y en esta revelación bíblica. Dice Daniel 2, 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será fuerte en parte y también frágil. Y en los días de estos reyes, o sea, ¿qué representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor? El último gobierno del mundo, que será la confederación del Mediterráneo, que formará ni más ni menos que el anticristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué exacta es la profecía? Se tienen que levantar 10 naciones que van a formar un G10, una confederación política. Lo vamos a ver, que por ser los dedos de barro y de hierro será un reino dividido. Al mismo tiempo que se van a juntar, no se van a poder mezclar, porque vamos a ver, ¿verdad?, que esta mitad del reino y esta mitad del otro reino será de los países del oriente, 5 naciones y 5 naciones del occidente, que es Europa. Así que, para concluir rápidamente, va a unir una confederación de 5 naciones del oriente, 5 naciones del occidente, para formar un G10, y dice la Biblia que cuando estos reyes comiencen ya a levantarse, vendrá un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de bajado a otro pueblo, permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, porque cuando en el sueño de Nabucodonosor estaba la estatua, hubo una piedra que también vio el rey, que golpeaba los pies de la estatua, y en ese momento se desmoronaba
el oro, la plata, el bronce y el hierro. Toda la estatua se desmoronaba. Y estos 4 imperios representan los imperios que van a formar de una forma uniforme la confederación final del anticristo. Entonces, cuando esta piedra golpea los pies de la estatua, estarán Babilonia, que representa la cabeza de oro. Los medos persas representan a Irán, porque Persia fue cambiado en 1935 por la República de Irán. En el 1979, se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Después, en tercer lugar, Grecia, y en cuarto lugar, Roma. Entonces, cuando el anticristo surja, porque toda esta estatua representa la bestia o al anticristo, como lo vamos a ver en el capítulo 7, es cuando Jesucristo vendrá, desmoronará estos imperios y establecerá Jesucristo su reino milenial o su reino mesiánico. Y lo dice el versículo 45, el bronce, el hierro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Así que esto es una profecía para los últimos días. Muy bien, veamos que cuando el Imperio Romano cayó, se dividió. Las 2 piernas del Imperio Romano representan su división tal como la historia lo evidencia. Por un lado, en la parte occidental del Imperio Romano duró aproximadamente como 470 años y tuvo su base en Roma. Pero la parte oriental del Imperio Romano duró casi 1100 años porque se extendió y llegó hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul. Entonces, en Estambul se conoció como el Imperio Bizantino, que duró, repito, como 1100 años aproximadamente y fue destruido después por los bárbaros y por el Imperio Otomano. Entonces, el Imperio Romano representa el 4º imperio con las ramificaciones de los dedos y de los pies y de los dedos de los pies. Ahora veamos, en segundo lugar, de qué forma no es Roma realmente de donde saldrá el anticristo, porque si regresamos al capítulo 9 del libro de Daniel, el príncipe que ha de venir y el pueblo del príncipe que ha de venir, que fueron los romanos, se dedujo de esta interpretación que era Roma, el lugar o el territorio donde el anticristo iba a surgir. Pero veamos esto. Roma fue formada por legiones romanas y fue el general Tito quien en el año 70 después de Cristo vino a Jerusalén y destruyó Jerusalén y las murallas de Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. La historia nos enseña que Roma otorgaba ciudadanía romana a varios ciudades o ciudadanos dentro de su imperio. Por ejemplo, el apóstol Pablo él era de Damasco, de Siria, pero él tenía la ciudadanía romana. Y una vez que lo capturaron a Pablo, él ofreció y les dijo para defenderse que era ciudadano de Roma. Hechos 22, 25 al 28. Dice así: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿qué les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó eso, el centurión romano fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Así que podemos ver que la ciudadanía romana no estaba confinada únicamente a Roma, sino que era otorgada a diferentes grupos o personas a través del imperio. Siendo el caso de esta manera, el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el templo eran romanos, claro, porque era el imperio romano, pero no necesariamente los soldados que formaban la 10ª legión, que fue la legión que destruyó Jerusalén, eran y se constituían todos como romanos.
De hecho, el ejército romano no consistía únicamente de soldados de Roma, sino de gente de otras regiones, dirigidos por generales romanos que llamaban legiones, repito, las cuales aún incluían y no incluían a no ciudadanos que podían ser recompensados con la ciudadanía romana después de que presentaban, al terminar su servicio militar, su servicio a Roma. Esto era necesario porque con la grandeza y el tamaño del Imperio Romano no había suficientes soldados que pudieran alistarse en el ejército. En otras palabras, el ejército que destruyó Jerusalén estaba bajo el general romano Tito, pero no eran todos los soldados, ni se podría decir Roma destruyó Jerusalén. Esto demuestra que la 10ª legión romana estaba compuesta de árabes, de libaneses y de sirios y desde luego de romanos. Pero la mayor parte de la 10ª legión de Roma que destruyó Jerusalén eran soldados del Medio Oriente. Así que podemos nosotros ver claramente de qué forma esta teoría se desvanece, de que realmente el anticristo va a surgir de Roma, porque los soldados que atacaron Jerusalén eran el príncipe que ha de venir, eran o provenían de Roma. Ahora muy bien, llegamos al capítulo 7 de Daniel y encontramos que Daniel ahora no es el rey Nabucodonosor, sino que es ahora el mismo Daniel quien tiene un sueño o una visión donde ahora los 4 imperios que representa el estatua de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ahora en el capítulo 7 son descritos por el Espíritu Santo ya no como un hombre que representa la estatua, sino como 4 bestias. La visión de Nabucodonosor fue de la perspectiva en la que se ven a los imperios, pero la visión del capítulo 7 es la perspectiva de cómo Dios ve y considera a todos los imperios que han habido desde el principio de la humanidad y que todos han sido distinguidos porque persiguieron a Israel. Y estos imperios son Egipto, fue el primer imperio, recordamos, que llevó cautivo a Israel. Después vinieron los asirios, después los babilonios en tercer lugar, después los medos persas en cuarto lugar, en quinto lugar los griegos y en sexto lugar Roma. Así que ahí nos quedamos bíblicamente, porque la Biblia describe estos 6 imperios, 4 de Daniel a nuestros días y 6 desde el tiempo de los asirios y los egipcios. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque en Daniel 7 estos imperios son descritos en el versículo 4, el primero como un león. Y dice la Biblia, tenía alas de águila. Este león representa al primer imperio de Daniel, Babilonia. El segundo era como un oso. Veamos los animales representados, porque los vamos a ver en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, describiéndonos a dónde pertenecen estos animales, estos territorios y estas naciones. Entonces tenemos el león que representa en Daniel 7:4 a Babilonia. El segundo al oso que representa a Irán. El tercero, versículo 6, un leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas. ¿Quién fue después de los medos persas? El imperio griego. Entonces vemos claramente, el león representa a Babilonia, que es la nación de Irak, actualmente en el siglo XXI. En segundo lugar, el oso representa a Irán. Y en tercer lugar, el leopardo representa a Grecia, que es el vientre de la estatua del rey Nabucodonosor. Ahora veamos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y esto es completamente asombroso porque, vuelvo a repetir, evidencia claramente la veracidad de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13,
me paré sobre la arena del mar, es Juan el que está escribiendo el libro de Apocalipsis bajo la dirección del Espíritu Santo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Atención, la bestia que vi era semejante a un leopardo, que era la tercera bestia de Daniel capítulo 7 y que representa, ¿se acuerdan?, al imperio griego. Sus pies como de oso, el oso representa a Irán en Daniel capítulo 7, y su boca como de león, el león en Daniel 7 representa a Irak. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Esta figura que nos presenta el Espíritu Santo nos dice claramente, por tener el cuerpo de un leopardo, que las naciones más importantes, porque el leopardo representa a Grecia, pero es importante recordar que cuando muere Alejandro el Magno, su imperio se divide en cuatro divisiones, que fueron Egipto, que fueron Turquía, que fueron Macedonia y que fueron Egipto y Siria, Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Son las 4 naciones en que se divide en los 4 generales a la muerte de Alejandro el Magno. Entonces, cuando la Biblia dice claramente que el leopardo, que es el que domina el cuerpo de la bestia, o sea, de que la bestia es el anticristo, nos muestra que estos 4 divisiones que tuvo Alejandro el Griego son las 4 divisiones en el Medio Oriente, que son las naciones que formará el anticristo. En conclusión, ¿qué te estoy diciendo? Que cuando se levante el anticristo, él va a tener a Egipto, va a tener a Macedonia, va a tener a Turquía y va a tener a Siria. Qué interesante, Siria, Egipto, Macedonia y Turquía, 4 naciones que van a formar parte en el Medio Oriente del imperio del anticristo. Esto es asombroso porque vemos ahorita el conflicto tan grande que hay en el Medio Oriente. Siria, hasta hace algunos meses, todos sabemos que estaba controlada por Irán y por Rusia, porque Rusia pues tenía en Siria la única base naval, ahí en Turmeric, que es un puerto que está cerca de Siria y que está colindando con el mar Mediterráneo. Entonces a Rusia le convenía tener un puerto en Siria que da al Mediterráneo porque era el único lugar naval que Rusia podía tener como acceso al mar Mediterráneo. Así que Rusia defendió a Siria cuantas veces pudo durante muchos años. Sin embargo, algo sensacional, algo completamente espectacular sucedió cuando oímos que en 11 días Siria fue capturada por un grupo de rebeldes llamado el líder Al-Jolani, que fue uno de los comandantes de ISIS y de Al-Qaeda. Imaginémonos nada más quién está ahorita en Siria, junto con otros revolucionarios y grupos terroristas. Entonces, Irán usaba a Siria, Rusia usaba Siria, principalmente Rusia por la base naval, pero Irán le convenía a Siria porque a través del Líbano enviaba armas a Siria, al presidente Assad, que era el tercero en sucesión de la familia Assad como gobernante, el último gobernante que tuvo Siria. Así que cuando es capturada Siria, todos nos quedamos completamente perplejos, porque decíamos, ¿cómo es posible que pueda haber Siria caído? Yo todavía enseñé hace como 6, 7 meses que era una imposibilidad muy grande de que Siria fuera a caer en manos de cualquier otro grupo o cualquier otra nación. Sin embargo, sucedió, porque es la forma como Dios nos muestra que Él es el Dios del tiempo, Él es el Dios de las naciones también. Él levanta imperios, Él derrumba imperios, en el momento que Él quiera, de acuerdo a la oración. ¿Se acuerdan que acabamos de leer de Daniel capítulo 2? Donde Daniel alaba a Dios porque Él pone y quita a los gobernantes del mundo. Entonces, Siria pues queda ahorita en manos de un rebelde que se llama Al-Jolani,
y está completamente ahora controlado por el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Y Erdogan tiene el control ahorita de los más grandes grupos rebeldes de Siria. Sin embargo, se ha mezclado en Siria un movimiento de kurdos, de drusos, de rebeldes que estaban en contra del presidente Assad y también de terroristas que pertenecen a Golani de Irak y del Medio Oriente, antes que llegara a Siria. Entonces ahorita se podría llamar una ensalada del chef, Siria. Es una mezcla de grupos étnicos o revolucionarios que unos y otros no se llevan muy bien, que tarde o temprano esto tiene que explotar. Ahora muy bien, durante todo este tiempo Israel aprovechó cuando vino el golpe de Estado en contra de Assad y Assad salió huyendo hacia Rusia con su papá Vladimir Putin, porque siempre lo ha protegido Putin a Assad. Israel se aprovechó para que arriba de las montañas del Golán, que está junto al mar de Galilea, hay una zona que se llama el monte Hermón. Y este monte está del lado sirio, del territorio sirio, y es la frontera exactamente entre Siria e Israel. Entonces, cuando vino esta confusión en Siria, Israel no perdió tiempo y tomaron el monte de Hermón para poner una base militar y desde ahí poder vigilar, porque es una base, una altiplanicie que tiene una vista inmensamente grande, que pueden contemplar hasta después de Siria lo que puede pasar. Y ahorita Israel permanece ahí centrado, establecido militarmente, que le da un punto estratégico militar en contra de Siria. Por eso el rebelde que está ahorita al frente de los ejércitos en Siria, Golani, dijo: yo no me voy a meter con Israel, e Israel se lo advirtió: te metes con Israel y entonces vas a tener muchos problemas. Sin embargo, todo esto nos muestra claramente por qué el anticristo se le llama en la Biblia el asirio. Y esto lo vamos a evidenciar y lo vamos a corroborar, porque esto es precisamente la nacionalidad que el anticristo tendrá. Vamos a corroborarlo con la Biblia y veamos 3 pasajes muy importantes. El primero en Isaías capítulo 10. Dice el capítulo 10 de Isaías, versículo 5, que está hablando todo este capítulo de Asiria y del asirio que vamos a ver que representa el anticristo. Dice Isaías 10, versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. Está hablando Dios a Siria, que la va a usar como un instrumento para poder Dios castigar a otras naciones, que es el método que siempre Dios ha usado. Cuando Israel se rebelaba contra Dios, Dios usaba a Siria, usaba a Irak para que invadieran Israel o para que castigaran a Israel. Y dice el versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que en este caso es el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, donde quedará bajo la ira de Dios y donde Dios purificará a Israel por haber rechazado al Mesías. Y dice el versículo 12, que es la clave de todo este pasaje. Isaías 10, versículo 12. Pero acontecerá, escuchemos con mucha atención, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Que clara es la Biblia, esta obra Dios no la ha acabado en Jerusalén, la terminará hasta que Jesucristo regrese. Entonces, cuando Dios termine con Jerusalén, Jerusalén sea purificado y puedan entrar al reino milenial. Cuando acepten al Mesías, como dice Apocalipsis 1:8, llorarán por aquel que traspasaron las tribus de Israel. Entonces Dios va a castigar ¿a quién? Al rey de Asiria, que es ni más ni menos que el anticristo. Vayamos ahora al capítulo 14. Vamos a seguir sumando más pasajes bíblicos para confirmar esto. Isaías 14, versículo 25.
quebrantaré al asirio en mi tierra, o sea, en Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Así que vemos nosotros otra vez que la Biblia muestra en Isaías que esto no ha sucedido. Sennacherib fue uno de los últimos reyes de Asiria, y Asiria pues nunca fue castigada, ¿verdad? Ahorita está en manos completas, es Siria, la Siria actual, y está en manos de terroristas. Así que esto es una profecía completamente futura. Y vayamos ahora a otro pasaje, yo lo considero de los más importantes en el libro de Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5. Dice el versículo 5, capítulo 5 de Miqueas, versículo 5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 principales, devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, que es Babilonia, que es Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia en el Antiguo Testamento. Y nos librará del asirio. Repito, nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Qué clara es la Biblia respecto a esto, y vemos de una forma inequívoca que la Biblia califica al asirio como el futuro rey del Medio Oriente, que va a ser ni más ni menos que la persona del anticristo. Ahora, vayamos rápido a la famosa profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38, donde también por muchos años se creyó, se interpretó que Gog es la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39, pero se describió y se creyó que Gog era Rusia, porque la palabra que dice en el versículo príncipe soberano de Mesec y Tubal, la palabra príncipe soberano en el versículo 2 es la palabra Rosh. Entonces pues sonaba como que Rosh, pues Rusia, ¿verdad? Pero la palabra Rosh no es un nombre propio, no es Rusia, ¿verdad? Es un título que significa cabeza. Ahí ya viene la fiesta de Rosh Hashanah en Israel, que significa la cabeza de las fiestas. Entonces Rosh es un líder, es un comandante, es una cabeza militar, es alguien, un príncipe, ¿verdad?, que tiene a su cargo un ejército. Entonces se comenzó a enseñar que era Rusia el que era Gog y que vendría en contra de la tierra de Israel. Pero hay un versículo en este capítulo que deshace completamente esta falsa enseñanza o esta falsa interpretación de este pasaje. Y lo encontramos en el versículo 17 de Ezequiel capítulo 38. Pongamos atención. Así ha dicho Jehová el Señor. No, está hablando Dios. No eres tú, le está hablando a Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traído sobre de ellos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios a Gog? Que Gog era un personaje del cual los profetas antes de Ezequiel lo mencionaron. Y pues si buscamos en todos los profetas en que estuvieron antes de Ezequiel o hasta el tiempo de Ezequiel, jamás hubo ninguno llamado Gog, ni ningún líder que proviniera del norte de Israel que se considera Rusia, sino que siempre se habló de un asirio, siempre del asirio o del rey de Babilonia, que es otro título para el anticristo. Así que pues no sé de qué forma se interpretó de que Gog era Rusia, y actualmente pues estamos viendo que Rusia no va a ser la nación que se imaginó que iba a reunir una confederación de la tierra de Magog, que la tierra de Magog es lo que se llama, es todo lo que es Tirkistán, Kuzikistán, Azakistán, todas estas repúblicas al sur de Mongolia que pertenecieron a la antigua Unión Soviética,
es lo que se llama la tierra de Magog, que incluye Armenia, incluye Turquía, incluye toda esta zona del mar Caspio y del mar Negro. Toda esta zona geográfica es la tierra de Magog. Entonces también por eso atribuyeron que pues Rusia iba a tratar de recuperar estas repúblicas que perdió la Unión Soviética cuando cayó el comunismo en 1991 y que de esa manera Rusia era la protagonista de la última invasión en contra de Israel. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque en el capítulo 39 de Ezequiel encontramos que la guerra de Gog y Magog es la guerra que representa ni más ni menos que la guerra del Armagedón. O sea, Gog y Magog es la tercera y última guerra mundial y la guerra del Armagedón del capítulo 16, versículo 16 al 18 del libro del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo sabemos que es la guerra del Armagedón? ¿Cómo puede ser Rusia invadiendo Israel y diciendo que pues la guerra de Gog y Magog va a ser ahorita o que va a ser al principio de la tribulación cuando es la guerra final? Porque al final de esta guerra, dice Ezequiel 39, pondré mi gloria entre las naciones cuando termine esta invasión de Gog y Magog, y todas las naciones verán mi juicio, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Cuando esta guerra termine, Israel se dará cuenta que es realmente Dios el que lo salvó de esta invasión. Y esto no puede suceder hasta que Israel sea purificado y reconozcan antes de que Jesucristo regrese que realmente Él es el Mesías, y cuando Él venga lo van a adorar y reconocer, y toda lengua y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Así que qué importante es que nosotros podamos tener un concepto un poco más claro, estudiando un poquito más cuidadosamente y con más detalle las Escrituras, para poder poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, y no sacar del contexto un texto para hacer un pretexto, como dice el dicho o el adagio popular. Entonces, estamos en tiempos muy importantes, tiempos preciosos. El mundo islámico no tarda en esperar al Mahdi o al líder o al guía. De acuerdo a la teología islámica, va a venir un hombre que va a ser descendiente de Mahoma, le llaman el 12º imán, que va a implantar una guerra y la ley Sharia en todo el Medio Oriente. Y cuando aparezca ese hombre, el Mahdi, para nosotros será la persona del anticristo, porque será el Mahdi el que se va a sentar con Israel para firmar el pacto por 7 años, garantizándoles al gobierno de Israel de que nadie los va a tocar. ¿Quién puede sentarse con Israel y decirles, el mundo musulmán y los árabes les garantizo que no los van a atacar? ¿A quién le van a hacer caso los musulmanes y los árabes si no es al líder que están esperando, que para ellos va a ser un Cristo, ahora sí, el Mesías, que va a ser el Mahdi? Así que esto es clarísimo, ¿verdad? Entonces el anticristo no puede ser judío, tiene que ser forzosamente proveniente del Islam. El anticristo será un musulmán que va a garantizarles este pacto y va a detener al mundo musulmán, al mundo árabe, porque lo van a reconocer como que es el Mahdi, el iluminado que ya llegó al mundo y que va a establecer, y van a hacer caso de todo lo que él les diga. Y para nosotros es la persona del anticristo. Israel será engañado y caerán en una trampa mortal, como lo escribe Isaías capítulo 28. Así que pues le damos gracias a Dios por esta serie de dónde saldrá el anticristo. Es muy clara que la Biblia nos muestra que surgirá de la época de los babilonios y del territorio de Babilonia, que es Babilonia, que es actualmente Irak, Siria y el Líbano. Esa es la zona de la antigua Mesopotamia, o que se llama entre los dos ríos, que es los ríos Tigris de Irak, y son los ríos precisamente que se mencionan en Apocalipsis 9, en la sexta trompeta, que de Irak están atados los 4 ángeles más poderosos que van a ser soltados para matar a la tercera parte de la humanidad. Así que no es coincidencia que la Biblia nos muestre la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, Irak, zonas geográficas que no se pueden alegorizar ni se pueden espiritualizar, sino que son exactamente, literalmente, tal como la Biblia los describió.
Muchas gracias y los esperamos. Vamos a seguir orando para ver si hay un poco más de material en esta serie de dónde saldrá el anticristo. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Muy bien, en esta serie, como ustedes ven el título, hemos visto y hemos estudiado profundamente algo que había causado mucha confusión dentro de la teología y de la escatología bíblica acerca de quién sería el anticristo, de qué región geográfica iba a surgir principalmente. Muy bien. Durante mucho tiempo se pensó que el anticristo iba a surgir de Roma o del antiguo imperio romano, y esto sigue siendo verdad. Vayamos al libro de Daniel capítulo 9 para explicar el porqué. Durante mucho tiempo se asumió que el anticristo tenía que ser romano. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Repito, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? Es Jerusalén. Y el santuario, o sea, el templo judío. Y su fin será con inundación. O sea, con una guerra. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí, de acuerdo a este versículo, ¿quién es el pueblo que destruyó en el año 70 a Roma? A Jerusalén. Pues fueron los soldados romanos de la 10ª legión, dirigidos por el general Tito, que fue el que condujo la invasión a Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Entonces se asumió que el pueblo que iba a destruir Jerusalén era romano. Entonces este príncipe que está mencionando este pasaje también se asumió que tenía que ser
europeo. Sin embargo, hemos visto ya en los últimos meses, en los últimos años, tal vez desde hace 10 años, no más, estudiando profundamente las Escrituras, que la Biblia es de revelación progresiva. O sea, Dios no nos revela un cuadro perfecto. Dios nos da como un rompecabezas, una pieza aquí, otra pieza aquí, otra pieza aquí, otra pieza aquí. Pero Dios no nos deja completar el rompecabezas hasta que llegue el tiempo de que se cumplan esas profecías. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, en este último siglo XXI en el que estamos viviendo, se han precipitado los acontecimientos con una velocidad tan vertiginosa, como lo saben, casi guerra nuclear, Ucrania contra Rusia. Hace 2 días se prepara la OTAN para ir a la guerra contra Rusia y seguir defendiendo a Ucrania. El presidente Donald Trump hace un pacto con Salman, en Arabia Saudita, de billones de dólares con Qatar. Entra al pacto Al-Jolani, el líder exguerrillero y exterrorista de Siria, y toda la gente diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el presidente haga estas cosas? ¿Cómo es posible en Europa? O sea, siempre tenemos la tendencia a juzgar antes de ver los resultados, porque es la tendencia humana. Entonces, hasta que no sepamos qué es lo que está de por medio precisamente, nos atrevemos a juzgar las cosas. Me han bombardeado a mí con muchas preguntas al respecto y me han dicho, oye, pero ¿cómo ya sabemos que Trump traicionó a Israel? Y les digo, miren, vamos a entender la situación de lo que está pasando en el mundo. Número 1, Estados Unidos, antes de que el presidente entrara últimamente como el nuevo administrador de esta nación, tenía una deuda de 35 trillones de dólares. Estados Unidos, muy bien. En el momento en que un país está tan endeudado como Estados Unidos, siendo el país que desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido la supremacía política, económica y religiosa en el mundo entero, pues es lógico que todas las demás naciones que se levantaron en el siglo XXI, China y Rusia, tengan envidia. Desde que Caín mató a Abel en el huerto del Edén, ¿verdad? Sabemos que ha habido siempre la envidia de los que prosperan, y entre las naciones nunca ha habido paz. En los casi 6,000 años de historia que tenemos, dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, que hemos tenido 25 años de paz. Repito, en 6,000 años de historia, 25 años de paz. La historia humana ha sido guerras y guerras y guerras desde el inicio de la humanidad. Y Cristo dijo que van a seguir hasta que Él regrese. Entonces, al darnos cuenta de esta expansión que existe en el mundo de las guerras y de todo lo que está sucediendo, el presidente Trump tenía en primer lugar que solucionar el problema económico, porque Putin, su arma secreta contra Estados Unidos era levantar otra moneda que no fuera el dólar como la moneda de reserva para comprar el petróleo. Entonces el presidente Putin le habló a Rusia, le habló a Xi Jinping, le habló a China, le habló a los árabes, vamos a hacer una moneda y compremos el petróleo que no sea el dólar, ya sea con el yuan, la moneda de China, o con la moneda de Rusia. Y esto se gestó hasta hace unos 2 o 3 meses más o menos con el famoso BRICS. Se formó una organización que llama el BRICS, por China, con Sudáfrica, etcétera, etcétera, con el propósito de derribar el dólar. Muy bien. Si hubieran logrado, síganme con cuidado, si hubieran logrado las naciones enemigas de Estados Unidos y de la libertad y de la derecha, no, o sea, las naciones globalistas, las naciones de izquierda, si hubieran logrado derribar el dólar, adiós Estados Unidos. Porque en ese momento se hunde completamente. Entonces Trump, al darse cuenta, porque él no es un político, es el primer presidente que es hombre de negocios,
Él no es político, es un hombre de negocios. Sacó un libro que se llama El arte de hacer tratos. O sea, es un experto en negocios. De eso nadie se lo puede quitar. ¿Qué hace Trump? ¿Dónde está el dinero? Pues en el Medio Oriente. ¿Quién tiene el dinero? Los árabes. ¿Quién tiene el dinero? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, y todos ellos son los que manejan los billones de dólares. Pero tienen un problema porque ellos no quieren a Israel. E Israel pues es compadre de Estados Unidos. Estados Unidos ha protegido a Israel desde la Segunda Guerra Mundial en contra de los árabes y de Irán, porque Irán no son árabes, son persas. Entonces Trump llega y dice, mira Netanyahu, si quieres atacar a Irán y ahorita meterte en Gaza, hazlo, pero ¿sabes una cosa? Yo me lavo las manos. Vamos a hacer un trato, pero ya sabes que desde lejecitos te voy a mirar y los vamos a respaldar. Pero vamos a dar al mundo la impresión de que tú y yo estamos completamente enojados. Todo es estratégico. Y los medios de comunicación, CNN y todos los medios de televisión y de radio, ya Estados Unidos olvidó a Israel. Estados Unidos va a hacer un pacto con los árabes para que dentro de Israel haya dos estados. Mentiras, 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 mentiras de TikTok y de todas las redes sociales mentirosas que hay. Entonces va con Arabia Saudita y hace un tratado con él y les dice, ¿por qué aquí en el Medio Oriente nos estamos peleando? Hay millones de dólares en petróleo. ¿No les parecería? Vean ustedes lo que hace un negociador. Les dice a los árabes, el presidente Trump, ¿no les parece que haríamos un paraíso, un centro turístico multimillonario en el Medio Oriente? Más que la Riviera Maya y que la costa francesa y que Acapulco y que Veracruz. Entonces, ¿para qué nos estamos peleando? Inmediatamente se les hinchaban los ojos. Oye, tiene razón este gringo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a invertir en Gaza, levantar una ciudad ahí en Gaza, etcétera, etcétera? ¿Para qué vamos a hacernos amigos? Vamos a firmar tratados. Y firmaron un tratado por más de 6 billones de dólares que con ese dinero lo mandan a Estados Unidos en drones, en armamento, Estados Unidos con Arabia, y cubre la deuda que tenía Estados Unidos. Entonces, una vez que Trump logra lo que él prometió, Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos otra vez una gran nación. Una vez que logra eso, entonces se comienzan a acomodar todas las demás piezas y el mundo comienza a entender que no tiene un pelo de tonto el presidente Trump. Y hay paz ahorita en Ucrania y Putin no quiso entrar ahorita con Zelensky, pero hay paz ahorita entre la India y los pakistanes. Ya el Irán tiene prohibido bombardear a Israel. Los Houthis, el grupo terrorista de Yemen, ya se calmaron. En Gaza ya entraron Israel con la operación Gedeón a acabar con todos los de Hamás, con el permiso de los mismos árabes. Inaudito. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que Gaza, esta área, esta franja de Gaza, que está junto al Mediterráneo, donde estaban los de Hamás, ¿cómo van a sacar a casi 2 millones de personas cuando los árabes, sus hermanos, no los aceptan? No los aceptan en Egipto, no los aceptan en Siria, no los aceptan en Irak. Entonces, ¿qué dijo el presidente Putin? Digo, el presidente Trump, vamos a proponerles a los habitantes de Gaza mandarlos a Libia o permitir restaurar Gaza, hacer una ciudad impresionante con edificios, con hospitales, pero sin Hamás. Y el problema está en que los árabes no les conviene, síganme con cuidado, no les conviene que saquen a los habitantes de Gaza, porque Gaza es el territorio geográfico que son vecinos de Israel. Y mientras haya árabes terroristas queriendo exterminar al Estado de Israel, si lo sacan, Israel queda completamente aislado y va a defenderse con más seguridad de sus enemigos.
Entonces, esta es la razón por la cual las naciones árabes no aceptan a los habitantes de Gaza, precisamente porque no les conviene, porque es un punto estratégico, militar, geográfico, estar junto a la nación de Israel. Ya vimos lo que pasó el 7 de octubre, ¿verdad? Que entraron más de 1,200 de Hamás de Gaza y mataron a más de 1,000 judíos civiles, quemando a los niños, a las niñas y violando a todas las mujeres. Esta situación que está sucediendo en el mundo, todo está profetizado en la Biblia. Hay muchas cosas que no están profetizadas, pero este está profetizado. Permítanme darles un ejemplo. Todos los que han leído Zacarías 5, me imagino que nadie, ¿no? Ya nomás me sé Juan 3:16, hermano. En Zacarías capítulo 5, el profeta del Antiguo Testamento, en ese capítulo hay una profecía de hace 2500 años, donde el profeta Zacarías ve un efa. Efa es el símbolo del comercio del Medio Oriente en el Antiguo Testamento. Equivalía como a 3 o 4 litros de grano, más o menos. Efa. Entonces el profeta ve volar un efa, y que ese efa lo meten dentro de una recipiente como de plomo, y una mujer se sienta sobre el efa, lo cierran en una caja de plomo, y ve el profeta a 2 mujeres que parecían como cigüeñas, que lo elevan y lo llevan volando a la tierra de Sinar. ¿Y qué es la tierra de Sinar? ¿O la tierra de los caldeos? Babilonia del Antiguo Testamento. Si ven ustedes, Babilonia es la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos, o la Mesopotamia del Antiguo Testamento. Una tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces, esta profecía nos habla que el comercio en los últimos tiempos ya no iba a estar en la bolsa de valores de Wall Street, en Nueva York, sino que el comercio se iba a transferir, iba a ser trasladado al Medio Oriente. Y cuando Trump dijo hace 4 días, hagamos el Medio Oriente comercio y no guerra, se me pusieron así los pelos de punta, acordándome de la profecía de Zacarías y de Apocalipsis 18, donde se menciona una ciudad comercial del mundo que se convierte en el centro del comercio internacional por el anticristo. ¿Qué tan cerca estamos que venga Jesús por nosotros? Yo no sé si hoy mismo o mañana. Pero todos estos eventos conmocionan completamente al mundo que conoce la Biblia, a los cristianos que conocemos la Biblia y a los que estamos esperando a Jesús. Pero lo que está pasando en el mundo ahorita, todo es cada día algo nuevo, cada semana algo nuevo. Ahorita me sorprendió que ahora que nombraron al nuevo Papa Leo XIV, en el segundo día que él dijo que él quiere ser el mediador de todas las guerras en el mundo, la India y Pakistán suspendieron y pusieron un cese al fuego. Putin le puso un cese al fuego allá en Ucrania. En el Medio Oriente, Irán dijo que no va a seguir bombardeando temporalmente a Israel. Los Houthis, el grupo terrorista de Yemen, la península arábica, cesaron de mandar cohetes. Cuando dijo el Papa, quiero ser el mediador, de repente hubo paz. ¿Tendrá poderes sobrenaturales este hombre? ¿Será coincidencia que al otro día que él haya dicho eso, ¡pum!, de repente, lo que hace meses no se puede haber, sucedió? ¿Qué se está moviendo en el aire espiritual para que de repente ahora toda la concentración sea en el Vaticano? Hoy en la mañana, no sé cuántos de ustedes vieron la inauguración del oficio o de el papel que este Papa está jugando. Hizo la primera misa de todo su servicio y había el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, estaba Zelensky, estaba Felipe y con su esposa los reyes de España,
estaban rabinos judíos, había pastores evangélicos, había gente de la India, había brujos, había de todas las sectas del mundo entero. Ahí se concentraron todos para presenciar la primer misa del Papa Leo XIV. Y por mucho tiempo se ha pensado que el Papa era el anticristo. Están muy equivocados. El Papa nunca será un anticristo, el Papa. Ah, no, hermano, es que es el falso profeta. Ayer consiguen la conferencia en el Congreso de Líderes en México. Mi mensaje fue el Papa y el falso profeta, para demostrar que el Papa no es ni el anticristo ni el falso profeta. Toda esta información es por no conocer la palabra de Dios. Pero ahora estamos estudiando la muerte y resurrección de Jesucristo y vamos a ver claramente que antes de que termine el mundo vienen 7 años de tribulación. Nosotros, Dios nos saca del mundo de una forma sobrenatural a través del famoso rapto de la iglesia, y durante estos 7 años dice la Biblia que Satanás y sus ángeles y los demonios vendrán al mundo a terminar la labor que han hecho durante siglos de poder corromper a la raza humana, de poder autodestruirnos a todos. Y dice en Apocalipsis 9 que el abismo se va a abrir para que los millones de demonios que están ahí salgan a la superficie de la tierra y atormenten a todos los seres humanos por determinado tiempo. La pregunta es la siguiente: en esta última parte de la tribulación, cuando Satanás, junto con sus ángeles caídos y demonios, sean soltados para aterrorizar a los seres humanos, hay 2 preguntas importantes. Número 1, ¿es posible que Satanás se aparezca en el mundo y sus ángeles visiblemente? Esta pregunta no se la habían hecho, porque vamos a demostrar que los ángeles se pueden manifestar como seres humanos, y en la Biblia se han aparecido como seres humanos, y los ángeles caídos tienen la misma naturaleza que los ángeles que sirven a Dios. ¿Será posible que se manifiesten visiblemente y que llegue el momento, cuando venga el rapto, que crea el mundo, que vinieron los extraterrestres y que los que desaparecimos nos llevaron los ovnis, y que Satanás y sus ángeles caídos convenzan a los seres humanos que son extraterrestres y que ellos van a ofrecer otra narrativa de que la creación no es bíblica, sino que fueron semillas, voy a hablar más tarde, que sembró el universo y que ellos nos llevan a otras galaxias? ¿Será posible que eso suceda? Lo vamos a ver. Y la segunda pregunta será: ¿cuál será realmente la reacción de los seres humanos al ver los milagros que van a realizarse los ángeles caídos y Satanás y la persona del anticristo y el falso profeta? Bueno, veamos muchas veces, al comentar acerca del lanzamiento de Satanás del cielo, los comentaristas les ha sido muy difícil realmente explicar de qué manera se van a manifestar en el mundo. Y antes de ser lanzados del cielo, todas estas entidades espirituales se escondían detrás de un velo que no los vemos ahorita. No vemos a ningún ángel, ¿verdad?, caído. Los demonios tampoco los podemos ver. Todos trabajan a través de un velo atmosférico. Entonces hay un mundo invisible que nos revela Jesucristo en la Biblia, que está poblado por demonios, ángeles caídos y su jefe Lucifer. Entonces este velo, donde se escondían ellos, se va a quitar y se van a manifestar tal como son, pero disfrazados posiblemente de extraterrestres. Vamos a comprobar esto y veamos, por ejemplo, en donde se escondían antes los ángeles y Satanás. Job, el libro de Job, capítulo 1. Veamos 3 pasajes
dónde se encontraba detrás este escenario que ahorita no lo podemos ver. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear Toluca. Eso dice. No somos tan importantes para él, ¿verdad? No, de rodear la tierra entera. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos ofrece, y el Espíritu Santo revelándolo aquí en el libro de Job, que Satanás es un querubín, jefe, comandante en jefe de un ejército impresionante de ángeles caídos y de los demonios que son los soldados rasos, que su objetivo es continuamente estar dándole vueltas al planeta. Y continuamente él y los que lo acompañaban, sus ángeles caídos, ¿verdad?, pasan por Toluca, no sé cada cuándo, por México, por todos los países, continuamente están buscando hoyos, llegan a Toluca y los demonios que hacen trabajo sucio le dicen a Satanás: hoy ahí en Tlalnepantla o ahí en Metepec hay una familia que el hombre metió pornografía a su casa. ¿Cómo? Sí, metió pornografía. Váyanse contra esa familia. Cuando un hombre ve pornografía en su casa y se dice cristiano, le abre la puerta en el cielo atmosférico para que entren demonios a su casa y ataquen a sus hijos menores de edad. Y ataquen a la esposa y te ataquen a ti. Con el propósito de corromper tu alma. Dice en Proverbios capítulo 6, el que cometa adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. Y Jesús dijo: no necesitas acostarte con una mujer para ser culpable de adulterio. Basta con que la veas en la pornografía o te hagas imaginaciones. Ante mí, dice Dios, tú eres un adúltero, eres una adúltera, si ves hombres también desnudos. Entonces tenemos que entender que mientras estemos cubiertos nosotros bajo la santidad, cuando tengamos una vida limpieza y de pureza sexual, estamos protegidos por Dios. Métete eso en tu cabecita, tú no te vas a burlar de Dios. Dios quiere protegernos, bendecir tu trabajo, bendecir a tus hijos, bendecir tu matrimonio, pero somos nosotros, no Dios. No le eche la culpa que ella te abandonó. Nosotros somos los que lo abandonamos cuando jugamos con el pecado, creyendo que vamos a obtener un beneficio o un placer, cuando es todo lo contrario. Veamos otro ejemplo en Efesios capítulo 2. Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Versículos 1 y 2. Estos pasajes nos revelan cómo opera el diablo. Y él les dio vida a ustedes cuando estábamos muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Se supone que ya en este tiempo ya no andamos así. En otro tiempo viviendo. En otro tiempo seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. En Job, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. El territorio de operaciones de los demonios y de los ángeles y de Satanás es de la atmósfera para abajo, porque la palabra aire, apúntalo, en el griego es A de Armando, E de Enrique, R de Raúl. Veo que casi nadie apunta. Qué tristeza. Ahí en tu Biblia, pues no trajiste la Biblia, pues ¿cómo vas a apuntar? Bueno, la palabra aer significa atmósfera. Entonces, muy bien, él opera de la atmósfera hacia abajo.
Antes, dice la Biblia, cuando no éramos cristianos, seguíamos la corriente de mi compadre. Oye, compadre, vamos a la hacienda emborracharnos. Voy contigo, compadre. Oye, que hay unas muchachonas por ahí que están esperando. Me voy contigo también. Oye, que esto y que el otro, te propongo un negocio que vamos a transar y el que no transa no avanza. Le entro yo también. Seguimos una corriente donde el mundo va de arriba hacia abajo. O sea, no saben que van y no se dan cuenta cuando se van a estrellar. Y si te mueres antes de que tú tengas a Cristo en tu vida, te condenas eternamente. Y era el camino que seguíamos. Y viene Cristo, que hace antes de que nos estrelláramos, viene y nos rescata, y ahora vamos en contra de la corriente del mundo. Ahora vamos hacia arriba y no hacia abajo. Tenemos la vida eterna y una promesa de una vida mejor, de bendiciones más grandes para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo. Vamos para arriba. Pero hay cristianos que en lugar de ir arriba y habiendo sido sacados por Dios, se regresan otra vez a la corriente de donde Dios te sacó. ¡Qué locura! Creyendo que el mundo te da más que lo que te da Dios. ¡Qué locura! Ahora vean cómo trabaja Satanás. Los que no trajeron Biblia ya saben que no se van a ir en el rapto, ¿verdad? Este espíritu, la palabra opera, es la palabra griega energeo. Energeo. De ahí viene la palabra energía. Muy bien. Satanás maneja y manipula la energía. Hay energía en las plantas, en todo el universo, todo es energía. Hay diferentes formas de energía por todos lados. Muy bien. Nosotros como seres humanos tenemos un cerebro, y en el griego es nous, o sea, la mente. Y la energía principal del ser humano se maneja aquí en mi cabeza. Lo que yo pienso es energía. Ahora, ¿esta energía es negativa o esta energía es positiva? Toda la energía negativa que yo pueda tener afecta mi corazón, mi hígado, mis pulmones, mi estómago, mi sistema gastrointestinal, mis piernas, mi circulación, mi sangre, mi piel. Toda esa energía, sin que nos demos cuenta, se descubrió hasta 1960 del siglo pasado. Y le llamaron enfermedades psicosomáticas. Psicomente, soma cuerpo. O sea, descubrieron los médicos que la forma como tú piensas te produce o deterioro de tu salud o te produce salud. Y se comprobó con el estrés. Una persona que está bajo el estrés continuamente va a tener un pulso muy alto, va a tener pulsaciones del corazón muy elevadas, va a tener una circulación completamente desastrosa. Hay personas, por ejemplo, las personas amargadas, no todas, el 80% tienen artritis. Descubrieron que la artritis era de gente amargada. Todas esas preocupaciones impiden tu salud. Y ahora están vendiendo millones de pastillas tranquilizantes. Millones. Nunca el mundo había consumido tantos anestésicos, tranquilizantes, Prozac y Valium y cochinadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas con el doctor y te dice: yo no te puedo cambiar, te voy a dar un chocho para que cuando te pongas así medio locochón, te lo tomes y te calmes. Y hasta ahí llega la cosa. Entonces te drogan más, porque opera al contrario. Son químicos que entran al tema nervioso y cuando te falte, va a estar peor de lo que estabas antes. Pero es el mundo. Opera en la energía de los seres humanos. Y el propósito, por favor, abran los ojos. Son palabras fieles y verdaderas. El propósito de ellos es volverte loco. Volverte loca. Hacerte creer que con una mujer puedes ser más feliz que con la que estás casado. Hacerte creer que el alcohol te puede por un tiempo hacerte olvidar la muerte o que se fue chencha y no me avisó, etcétera, etcétera, pues me emborracho. Hacerte creer que el dinero lo es todo en la vida. Hacerte creer que puedes vivir sin Dios y te hace creer que tú eres Dios. Ese es el fracaso y la caída del ateísmo. Una persona que dice atea es una persona que está contradiciéndose filosóficamente
Y moralmente y espiritualmente va a acabar muy mal. Porque no somos dioses. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios, y mandó a Jesucristo su Hijo a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo es posible que tú, conociendo a Jesucristo, regreses a revolcarte otra vez en el lodo de donde Dios nos sacó? Así es como opera Satanás. Y cuando venga, imaginémonos en la tribulación lo que va a hacer. Veamos el último pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 12. El mismo libro de Efesios, versículo 12. Porque no tenemos lucha entre nosotros, lo puedo traducir, contra sangre y carne. En ustedes nos revela el Espíritu Santo. No es la guerra entre tú y tu suegra. El problema no lo tienes con tu esposo ni con tu esposa. No es contra los comunistas, ni contra los nazis, ni contra el Islam. La guerra no es entre ustedes. Hay potestades, principados, gobernadores. Hay un ejército perfectamente bien organizado para que tú te pelees con tu esposa, para que odies a tus padres, para que le eches la culpa al gobierno, para que le eches la culpa a los nazis o a los fascistas, etcétera, etcétera. Abran los ojos, tenemos que orar, porque a través de la oración es la única forma en la que cambiamos nuestra vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? No te vayas a emborrachar, por el amor de Dios. Ni creas que otra te va a hacer más feliz. Se calcula estadísticamente que las personas que se casan por tercera vez tienen más probabilidades de casarse antes de los 5 años, volverse a divorciar. Si no pudiste con una, ¿cómo vas a poder con la otra? ¿Cómo vas a poder después de 2? ¿Cómo crees que vas a poder con 3? ¿Cómo pudo Elizabeth Taylor, la actriz más bella del siglo XX, Elizabeth Taylor, casarse 9 veces? Es que este no lo hace, este tampoco, este no me da mis palomitas en la noche, este no me hace masajito en los pies antes de acostarme, este no tiene cara de Garfio, este no se parece a Rambo. Y así a la gente recorriendo, creyendo que hay una mujer o que hay un hombre que vas a encontrar en esa persona o en esa mujer la felicidad. ¿Y cuál es el problema? Que estas mujeres y estos hombres están buscando a alguien que los haga felices. Y Cristo viene y nos dice: tú haz feliz a tu esposa. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ellas. Mujeres, trata de hacer feliz a tu esposo. Que él no responda, déjamelo a mí, dice Dios. Pero no huyas con otro hombre, no huyas con otra mujer, porque te va a ir de mal en peor. Es la locura del ser humano. Están organizados potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que son los demonios en las regiones celestes. Ahora, muy bien, todas estas escrituras nos han revelado que Satanás recorre el mundo, como lo acabamos de comprobar, de manera invisible, ¿verdad? Príncipe de la potestad del aire, la atmósfera para acá. Y esto lo identifica operando en una dimensión espiritual en el cielo atmosférico, en el aire. Ahora, ¿qué hay en el aire? Ahorita estoy hablando y aquí está pasando la charrita del cuadrante, FM, AM, está en ondas de Wi-Fi pasando, atraviesan las paredes. Estamos en un mundo que no vemos, de ondas de energía cruzando por todos lados. Por eso prendo el radio y una onda desde Rusia viaja por el espacio, llega a mi radio, fibra óptica, como le quieras llamar, y oigo la conversación que tiene ahorita o lo que está pasando en Roma. Es un mundo completamente que estamos unidos por un mundo invisible. ¿Quién creen ustedes que usa las ondas de radio y de la televisión? ¿Quién? ¿La Madre Teresa? Satanás. Entonces yo me meto a la televisión y veo un programa. Cuídate de ver un programa de pornografía.
O películas que demasiada violencia, demasiado, porque me va a afectar mi mente. Cuídate de estar checando y creyéndole a CNN todas las mentiras que dice, que de una 100 son mentiras. Cuídate de lo que lees en los periódicos, las revistas que compras. Estamos un mundo inundado de mentiras. ¿Por qué? Porque en Juan 8:44 se le llama a Satanás el padre de las mentiras. Primera de Juan 5:19 se le llama a Satanás que tiene el control del mundo entero, operando en las mentes de los seres humanos para producirles esquizofrenia, psicosis, paranoias, intentos de suicidio, que deja a tu esposa, mata a tus padres, véngate. Todas estas ideas, ¿dónde están? Aquí. ¿Quién me las puso? ¿Vinieron de la nada? No, no vinieron de la nada. Pero ahora que conocemos la Biblia, nos cuidamos de llenar la mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana, abren la Biblia? Yo casi siempre lo hago en los Salmos. Es un ejemplo, lo puedes abrir en cualquier parte que Dios te guíe. Me encantan los Salmos, me identifico: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, encontraré el que habita el abrigo del Altísimo, morado bajo la sombra del Omnipotente. Comienzo a memorizar unos salmos y la vida de Cristo entra a mi vida, porque la palabra de Cristo es el verbo hecho carne, y mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, cuando leo la Biblia, no estoy leyendo a Shakespeare, ni a Octavio Paz, ni a ningún otro escritor famoso.